Hola y bienvenido nuevamente a Bienestar Personal. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar del estrés en la modernidad, un tema que tiene muchísima actualidad. Lo primero que debemos decir a este propósito es que el estrés no es una enfermedad. Sí, el estrés no es una enfermedad. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Todo el mundo conoce gente que se ha enfermado de estrés. Pero bueno, vamos a partir de la base de esta premisa para empezar a discurrir en relación al conocimiento a propósito de este tema. El estrés no es una enfermedad y vamos a dar un ejemplo para poder ilustrar este postulado que estamos estableciendo en este momento. Vamos a retroceder unos, supongamos, 25.000 años en la historia y vamos a ubicarnos en lo que podría llegar a ser una horda de hombres primitivos, ¿verdad? Una horda de hombres cazadores que están afrontando sus lanzas, que están, concentrados porque están en una cacería detrás de algún, vamos a suponer, de una manada de bisontes, o de yaks o una manada de uros, esos toros grandes de cuernos enormes y bien corpulentos. Entonces vamos a suponer que somos parte de ese grupo de hombres y mujeres que están aprontando sus armas para salir a cazar a estos animales. Y supongamos que estos hombres tienen en el año solo 2 oportunidades de cazarlos porque entran en contacto con ellos en los viajes migratorios, o vamos a decir que estos animales se movían de norte a sur y de sur a norte conforme la temperatura y en busca de nuevas pasturas una vez cada 6 meses, entonces tenían la posibilidad de entrar en contacto con ellos solo 2 veces al año, lo cual implicaba que esta cacería era algo en extremo importante, en extremo, vamos a decir, vital para lo que sería la horda esta primitiva, ¿verdad? Entonces imagínense ese grupo de guerreros que se levantaron, de cazadores, digamos, que se levantaron antes del alba, estuvieron estudiando a esas manadas por dónde iban a estar transcurriendo, vieron dónde le iban a poner como la trampa, hacia dónde iban a arrinconar estos animales para tratar de conseguir alimentos para su tribu. Y bueno, y están allí en los momentos previos en los que se juega algo que es muy importante para ellos. Tú supones que no están estresados en ese momento, supones que no están experimentando ningún nivel de estrés. Es mucho lo que se está jugando en ese momento, porque una vez que se va la manada, dentro de 6 meses no lo vuelven a ver hasta dentro de 6 meses, lo cual implica que quizás por todo ese tiempo tengan que conformarse con cazas menores, lo cual implica, una falta de proteína en su dieta, que quizás por las condiciones, vamos a suponer, del frío o de la inclemencia es absolutamente necesario para ese momento. Entonces lo que se está jugando en ese momento es mucho y por ende esos hombres están experimentando determinado nivel de estrés. El estrés no tiene que ver, no es exclusivo de la vida moderna. El estrés es algo absolutamente natural. ¿Por qué? Porque estrés es igual a niveles de tensión. Entonces estos hombres que están allí preparados al acecho, buscando tener una buena cacería, están allí experimentando determinados niveles de estrés, están experimentando determinados niveles de estrés. ¿Por qué? Porque están experimentando determinados niveles de tensión para lograr ese objetivo. Entonces decíamos que el estrés es un mecanismo de respuesta natural del organismo, en los cuales aumenta el nivel de tensión, los sentidos se expanden, su umbral de percepción, y lo que busca es establecer determinados resultados. Tenemos que estar como muy a tono, tenemos que estar como con todos los sentidos alertas para poder obtener ese resultado que es vital para nuestra supervivencia. Y entonces, ¿cómo aplica esto a la vida moderna? Bueno, básicamente el estrés no es una enfermedad, pero sin embargo, el aumento progresivo de los niveles de estrés en la modernidad
lleva a todo tipo de enfermedades. Entonces, no es el estrés concretamente lo que enferma, sino que es el aumento progresivo de los niveles de estrés, el aumento progresivo y sostenido de los niveles de estrés en todas las situaciones. Una cosa es estresarse una vez cada 6 meses porque hay que cazar esa presa. Otra cosa es vivir estresado porque los niveles de las sociedades modernas, los niveles de estrés han ido aumentando sistemáticamente. Entonces, el aumento de los niveles de estrés, el aumento de los niveles de tensión es lo que genera todo tipo de enfermedades psíquicas, somáticas, sociales y vinculares. No nos vamos a detener aquí a hablar de todo tipo de enfermedades psíquicas que genera el estrés, al estilo de ataque de pánico, angustia, depresión, surmenage, las crisis de ansiedad tan nefastamente populares por estas épocas. Todo eso tiene que ver con el aumento de los niveles de estrés, con el aumento de la tensión, y vamos a analizar concretamente por qué es que se producen estos aumentos y a qué se debe, fundamentalmente a 4 factores que los vamos a ir mencionando, y vamos a ver cómo podemos hacer para mantenerlos a raya. Entonces decíamos, el aumento progresivo genera todo ese tipo de enfermedades psicológicas por ese lado, físicas o somáticas, todo lo que tiene que ver con gastritis, problemas digestivos, problemas nerviosos, vamos a decir, acidez, baja de las defensas. Hay un montón de bibliografía que habla a propósito de lo que son las enfermedades generadas como consecuencia del estrés. Así que esto tiene repercusiones psicológicas, repercusiones somáticas, enfermedades sociales, ¿no? El estrés genera irritabilidad, genera cansancio, fastidio, desgano, violencia, fruto de la consecuencia de la frustración, ¿no? Entonces todo esto son enfermedades sociales que también tienen que ver con el estrés. Y ni que hablar los problemas vinculares que nos genera el hecho de estar estresados, porque básicamente, estamos focalizados en eso que queremos lograr, nos sentimos desbordados. La vida de relaciones nos reclama tiempo, nos reclama espacio, nos reclama estar presentes. Y cuando estamos estresados estamos siempre atrás de esas únicas cosas que queremos como conseguir, y se nos generan un montón de problemas vinculares porque no atendemos adecuadamente las relaciones o no nos damos el tiempo para estar, para intercambiar, para dar y recibir ese afecto que es tan vital para alimentar esos vínculos y esas redes de sostén que están en nuestro entorno y de las que somos parte. Entonces, en definitiva, vamos a tomar un ejemplo del estrés en la modernidad para ver la diferencia con el estrés, vamos a decir, natural de aquellas hordas primitivas que buscaban tener una buena cacería. Acá vamos a tomar el ejemplo de Uruguay. Acá en Uruguay somos un pueblo que nos gusta, somos un pueblo muy futbolero, vamos a decir. Nos gusta mucho el fútbol, el deporte. Y concretamente cuando juega nuestro seleccionado de fútbol, se dice que nosotros tenemos una población en el torno de los 3 millones de habitantes, y se dice que cuando juega la Celeste hay 3 millones de corazones allí alentándonos. Uruguay es un pueblo, somos un pueblo muy, muy apasionado por el tema del fútbol, y ya se conocen un poco los logros de nuestro seleccionado y los grandes futbolistas que se han acunado en en el seno de nuestro país, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que está jugando nuestro seleccionado de fútbol y estamos 3 millones de personas allí prendidos de la pantalla, corriendo la pelotita, absolutamente identificados con eso, y sintiendo todo ese nivel de estrés y todo ese nivel de tensión, idéntico a lo que sería el estrés que experimentaban esos hombres buscando cazar esos animales que les eran tan necesarios. El nivel es el mismo nivel de estrés, el mismo nivel de tensión,
la misma necesidad de conseguir el logro, bueno, la misma necesidad de convertir un gol. Psicológicamente, desde el punto de vista psicológico, no hay diferencia entre lo que es la actitud o la postura mental y la postura física que estamos teniendo frente a un partido de fútbol, que lo que sería estar, como les decía, en esa situación de conseguir algo que de pronto, si no lo conseguimos, pasarían 6 meses sin que nos pudiéramos alimentar correctamente. Entonces, ¿en qué momento esto se ha convertido? ¿En qué momento cosas tan simples como un juego, por ejemplo, como hay un montón de otras cosas, se ha convertido en algo en lo que nos va la vida, en la que sentimos que se nos va la vida, en que sentimos que nos desgarramos y, no sé, si nos convierte en un gol en el primer minuto, vamos a suponer. Entonces aquí hay un tema por demás interesante que tiene que ver con las sociedades modernas, y es que los niveles de estrés han ido aumentando progresivamente conforme nosotros hemos ido confundiendo los peligros reales con los peligros simbólicos. Existe un peligro real de no cazar 2, 3, 4 o 5 uros o yaks o bisontes para la tribu. Existe un peligro real. Ahora, no existe un peligro real de que Uruguay no gane este partido. Es decir, los jugadores siguen cobrando millones, los partidos se siguen televisando y siguen, bueno, sponsoreándose y sigue toda la rueda del negocio que está en torno al fútbol, ¿verdad? Nosotros seguimos con el mismo empleo, con el mismo emprendimiento, con el mismo trabajo, con las mismas exigencias. No nos modifica absolutamente en nada nuestra vida real y sin embargo lo estamos viviendo como una desgracia, ¿no? O sea, si pierde nuestro seleccionado realmente lo sentimos como una desgracia. Y este es un claro ejemplo de la confusión entre lo que es lo que sería el peligro real y el peligro simbólico. Entonces establecemos una primera premisa. Uno de los primeros elementos que hacen al aumento de los niveles de tensión en las sociedades modernas es la confusión entre los problemas reales y los problemas simbólicos. Nos hemos llenado de problemas simbólicos que los confundimos con problemas reales, considerando que afectan directamente nuestra vida y que nos va la vida en eso, y que si no se dan determinadas condicionantes o determinados resultados o determinadas situaciones, realmente nos parece que, bueno, que nos vamos a morir, que nos va a pasar lo peor, nos angustiamos y, bueno, y estamos como confundiendo estas cosas. Ese es el primer elemento, la confusión entre el peligro real y el peligro simbólico. Esto es como la persona que, bueno, que tiene que llegar a depositar un cheque antes de que el banco le cierre. Aquí cierran, vamos a suponer, aquí cierran a las 5 de la tarde, bueno, tengo que llegar antes de las 5 de la tarde a depositar ese cheque, y si no llego, bueno, parece que es el fin del mundo, porque bueno, ese cheque iba a acreditar algunos pagos que eran necesarios que se hiciesen, si no me cobra intereses. Evidentemente que es importante tener toda la economía en regla, pero bueno, a veces en esos pequeños detalles sentimos que se nos va la vida. Y es acá donde nosotros tenemos que empezar como a problematizar, tenemos que empezar a reflexionar acerca de esto, ¿es un peligro real o es un peligro simbólico? ¿Qué es lo peor que me puede suceder si no entra el cheque a las 5 de la tarde? ¿Qué es lo peor que me puede suceder si no gana Uruguay este partido? Entonces empezar como a reflexionar, ¿esto es un peligro real o es un peligro simbólico? Entonces, de acuerdo a como nosotros lo estemos pensando, es como lo estamos viviendo. Entonces es importante pensar o observar cómo estamos pensando las situaciones para no confundir peligros reales con peligros simbólicos. Primera clave, preguntarnos, ¿esto es un peligro real o es un peligro simbólico? ¿Qué es lo peor que me puede suceder si no se dan los resultados que yo estoy esperando, si no se dan las cosas como yo quiero? Entonces ese es el primer punto. ¿Para qué? Para que no estemos todo el tiempo viviendo como que estamos todo el tiempo, bueno, jugándonos la vida en cada detalle, ¿no? Como que cada detalle de nuestra vida es la batalla final. Esto es una importante discriminación, lo real y lo simbólico. Punto 1. Punto 2 que tenemos que tener en cuenta para disminuir los niveles de estrés en nuestra vida, en la vida moderna.
no confundir las necesidades reales con las pseudo necesidades o las falsas necesidades. Entonces decíamos, no confundir peligro real con peligro simbólico. Y el punto 2, no confundir necesidad real con pseudo necesidad o falsa necesidad. Y esto tiene que ver con el aumento de las sociedades de consumo. Todo el tiempo nos están invitando, entre comillas, a tener nuevas necesidades. Todo el tiempo la sociedad de consumo nos está generando nuevas necesidades. Necesidad de la crema rejuvenecedora, necesidad del laseado perfecto, necesidad del viaje a Disney. Todo el tiempo nos están creando necesidades nuevas, necesidad de la pantalla plana de 50 pulgadas. Todo el tiempo nos están buscando crear necesidades en la sociedad de consumo. Entonces, cuando nosotros confundimos las necesidades reales con las pseudo necesidades, bueno, ¿cómo no van a aumentar nuestros niveles de tensión si parece que si no tenemos un televisor 50 pulgadas, bueno, somos las personas más miserables del planeta? O nos parece que, bueno, que estamos, en peligro de extinción porque no nos podemos comprar la crema rejuvenecedora. Entonces, todas estas cosas son las que llevan a un aumento en los niveles de tensión y llevan a un estrés, porque, bueno, tengo que comprar esa crema que vale, digamos, ni idea, $100, $200. Tengo que comprar lo último de lo último en tecnología, tengo que comprar el último teléfono móvil en tecnología. ¿Por qué? Porque andamos mirando los teléfonos y comparándolos uno con el otro. Y parece que eso tiene que ver con el estatus, y eso tiene que ver con que si soy más líder o menos líder, o estoy mejor posicionado en la manada, vamos a decir, o en la tribu. Y estas cosas las tenemos naturalizadas, pero no son naturales. Están naturalizadas, pero no son naturales. Y como no son naturales, estas cuestiones nos agregan más presión. Nos agregan más presión y más presión y más presión, porque nadie quiere ser menos. Y si todo se valora conforme a lo que tenés, tanto tienes, tanto vales, entonces nadie quiere ser menos. Y si toda la sociedad está viendo las cosas de esta forma, entonces, bueno, uno dice, bueno, yo no quiero ser menos, entonces voy a tratar de trabajar más para esto, trabajar más para aquello, producir más. Y ahí es donde, bueno, nos empezamos a sobreexigir en un montón de cosas y no podemos cumplir porque no podemos estar presentes en todos los requerimientos que tienen que ver con la vida. Entonces, el aumento de la sociedad de consumo, el que nos estén creando todo el tiempo necesidades y el que nosotros lo permitamos porque no tenemos una sana reflexión, porque no nos ponemos a reflexionar acerca de si son necesidades reales o si son falsas necesidades, y vamos, como vamos a decir, como borregos atrás de todo eso. Entonces, concretamente, ¿cómo no va a aumentar los niveles de tensión? Porque los bienes, los medios no llueven, no caen del cielo. El dinero uno lo tiene que ganarlo, tiene que conseguirlo. Todo tiene un precio, todo tiene un costo, y los bienes son limitados y uno tiene que buscar de alguna forma. No existe el dinero ilimitado, ¿no? El que, bueno, uno puede gastar ilimitadamente. No, uno tiene que ganar y luego tiene que administrarse y bueno, y ver, y siempre elegir esto, aquello, lo otro, ¿no? El viaje acá, el viaje allá, o tal compra o tal otra. Entonces, de alguna forma, el aumento sostenido, constante de las pseudo necesidades llevan a que incrementemos nuestros niveles de tensión. Ese es el segundo elemento. Dijimos, confundir peligro real con peligro simbólico. Segundo elemento, confundir necesidad auténtica con pseudo necesidad o necesidad creada a partir de las sociedades de consumo. Y después estos dos elementos son de carácter intrapsíquico, quiere decir que tienen que ver con cómo nosotros vivimos las cosas, pero también hay otros elementos de carácter extrapsíquico, porque de hecho la palabra estrés aparece en el siglo XX y empieza a popularizarse en el siglo XX, y esto tiene que ver con algo del orden de lo social.
y tiene que ver con algo que se llama, que es el aumento del control. Entonces decíamos, la palabra estrés aparece a principios del siglo XX y bueno, y los casos de aumento progresivo de los niveles de tensión tienen que ver, suceden en este siglo concretamente. Y esto tiene que ver con algo del orden de lo social, con un corte del orden de lo social. ¿Qué sucede en el siglo XX que empieza a incrementar los niveles de estrés desde lo social? Bueno, concretamente aparecen diferentes mecanismos de control y sobre todo mecanismos de control del rendimiento de los procesos y del rendimiento del trabajo, del rendimiento humano en las empresas y bueno, los estándares de calidad, las metas por proactividad en el mejor de los casos, el aumento de la exigencia del control. Entonces, en la medida que se empieza como a poder medir el rendimiento, a cuantificarlo, cada vez se comienza a pedir más, a exigir más, en todo, básicamente en el entorno laboral, en todas las actividades vinculadas con la producción, con el comercio y con los servicios en general. Entonces, el aumento de los mecanismos que miden el rendimiento hace que, bueno, que de alguna forma se comience a cada vez ser más ambicioso en lo que sería cuantificar esto y aumentar ese rendimiento. Aumento de los mecanismos de control y aumento de los mecanismos de control del rendimiento. Pero el aumento de los mecanismos de control es un capítulo aparte que después vamos a hablar en otra charla sobre lo que son las sociedades de control, porque estamos todo el tiempo controlados. Pero básicamente en lo referido al estrés hablamos del aumento de los mecanismos de control del rendimiento. Entonces esa también es una realidad concreta también, ¿verdad? Y bueno, y estábamos hablando de lo que es las sociedades de consumo, que básicamente nos van creando nuevas necesidades, y esto nos lleva al segundo elemento importante, que es el endeudamiento. En la medida que cada vez vamos se nos van creando nuevas necesidades, entonces cada vez gastamos más, y la consecuencia final de todo esto es el endeudamiento. Y el endeudamiento, bueno, el endeudamiento sería una conducta o una situación a través de la cual el gasto es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y esto no va de la mano de lo que son nuestros ingresos o nuestros haberes. Entonces finalmente terminamos esclavos de lo que serían financiaciones, vivir con cuestiones a destiempo, etc. Vamos a dar un ejemplo en este sentido. Si yo tengo el dinero y quiero cambiar mi coche, vamos a decir, y quiero comprarme un coche, como decía don Francisco, un carro del año nuevito de paquete, decía don Francisco en sus programas televisivos, un carro nuevito del año de paquete. Es decir, si yo me quiero comprar un carro, un auto, un coche de este año y tengo el dinero, fantástico, muy merecido, tengo el dinero, me lo conseguí, trabajé, lo obtengo y me lo quiero comprar, perfecto. Si siento que me hace bien a mí y no le hace mal a nadie, no veo por qué no comprarlo. Pongo el dinero, lo hago perfectamente. Establezco un orden de prioridades. No estoy dejando atrás otra prioridad que es mucho más importante que esta. No, tengo mis prioridades satisfechas, perfecto. Bueno, me compro el auto. Pero este no es el caso de lo que estamos hablando con el endeudamiento. Estamos hablando de cuando uno está gastando lo que no tiene. Estamos hablando de cuando el gasto supera el 80% de nuestros ingresos y a veces supera el 100% de nuestros ingresos, por lo que serían las compras diferidas. Entonces, otro elemento importante de estrés es el endeudamiento, y la causa del endeudamiento tiene que ver con la pseudo necesidad y las que nos han estado creando las sociedades de consumo. Entonces, para poder manejar el tema de los niveles de estrés es importante entender. El estrés no es una enfermedad en sí misma, porque es como la tensión, es el nivel de tensión, como el nivel de tensión que debe tener un instrumento musical para poder dar la nota. Una guitarra, si la cuerda está demasiado floja, no da la nota.
si la cuerda está demasiado tensa, corre el riesgo de romperse. De la misma manera, los niveles de tensiones naturales para poder brindar un buen desempeño vamos a decir, son herramientas que nos brinda la naturaleza para obtener y satisfacer aquellas necesidades que son reales o atender a aquellos peligros que son reales y que tienen que ver con la supervivencia. Cuando nosotros empezamos a confundir peligros reales con peligros simbólicos, necesidades reales con necesidades simbólicas, y cuando estamos todo el tiempo yendo atrás de necesidades, de falsas necesidades, ¿no? Vamos generando, vamos aumentando nuestros niveles de estrés, sumado a una sociedad que cada vez busca controlarnos más, y que cada vez busca que rindamos más o que podamos dar más de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esto genera determinados niveles de endeudamiento que lo que producen es un círculo vicioso que termina perpetuándose. ¿Por dónde podemos empezar a trabajar esto de la disminución de los niveles de estrés? Bueno, empecemos a priorizar, empecemos a diferenciar los peligros reales de los peligros simbólicos. Empecemos a diferenciar lo que son necesidades auténticas, ¿sí? Mías, nuestras, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de lo que son pseudo sociedades, de lo que son pseudo necesidades creadas por las sociedades de control. Y empecemos como a racionalizar también el gasto en el entendido de, bueno, buscar justamente no dejarnos llevar por esa vorágine, ¿no? Que lo que busca es que nosotros terminemos, lo que busca es generar endeudamiento, porque básicamente tenemos que ser muy claros, ¿no? El endeudamiento es uno de los aspectos claves en las sociedades de control. Cuando las personas están endeudadas, cuando los gobiernos están endeudados, cuando las naciones están endeudadas, bueno, básicamente somos mucho más controlables y mucho más, perdemos nuestra soberanía, perdemos nuestra independencia y hipotecamos nuestro poder personal en manos de otros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los invito a seguir profundizando en estos temas. Si te gustan estos videos, no dudes en darles like y compartirle con tus contactos y tus seres queridos. Y activar la campanita de notificaciones, que puedes encontrar en mi canal o abajo de cualquiera de mis videos junto al botón de suscribirte, para recibir una notificación cada vez que suba un video y así no perderte ninguno de ellos. Y continúa con bienestar personal, descubre los misterios que se ocultan en tu mente y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Chao.